Mire, mi hermano, todos y cada uno de nosotros necesitamos recibir instrucción, enseñanza. Los niños, los jóvenes, los líderes, los pastores. Y es que siempre, hermanos, va a haber alguien que sabe un poco más que nosotros o que de alguna manera nos puede enseñar algo, sobre todo si viene de parte de Dios, y que también nos puede ayudar a llegar a donde tenemos que llegar. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la importancia de recibir instrucción. Déjeme decirle que es de sabios recibir consejo, porque cuando nos dejamos guiar, lo que realmente estamos haciendo es aprender. Cuando nos dejamos aconsejar, lo que hacemos también es recibir el regalo de las experiencias de otras personas, también de sus errores, para que todo esto nos sirva como una lección. Porque si bien es cierto que a veces tenemos que tropezar para aprender, también es verdad que a veces podemos evitarnos caer o hacernos daño si aprendemos de los errores de otros o de la enseñanza de otros que tal vez quieren evitar que pasemos por situaciones, nos evitemos pasar por problemas o cosas, tomando la experiencia de cada una de estas personas. Miren, nosotros como pastores, cuando aconsejamos, claro que lo debemos de hacer con base en la palabra, que es lo más importante, pero también podemos agregar ciertas experiencias que hemos vivido, errores que hemos cometido, para que las personas no caigan en lo mismo, para que las personas eviten caer en situaciones parecidas y puedan de alguna manera hacerse más daño de lo que ya a lo mejor se han hecho. Pero para que esto suceda, es necesario que tengamos un espíritu enseñable. Tener un espíritu enseñable, hermano, es permitir tomar ese consejo primeramente de parte de Dios, tomar ese consejo de parte de otras personas que Dios pone delante de nosotros y dejarse enseñar y dejarse guiar, aprender. Y si no tenemos ese espíritu enseñable, hermano, difícilmente Dios va a poder obrar en nosotros. Si tú y yo no tuviéramos o no tenemos ese espíritu enseñable, hay que pedírselo a Dios, hermano, para que Dios ponga en nuestro corazón ese espíritu que permita aprender no solamente de la palabra, sino también de otras personas. Mire, a veces nosotros, por las equivocaciones que hemos tenido, tal vez no vamos a poderle decir a los demás, mira, haz las cosas como yo las hice. Pero sí podemos decirles, no hagas lo que yo hice. Porque haber cometido una falta no hace que Dios no nos acepte.
Porque el Señor siempre va a tener la disposición de perdonarnos, de restaurarnos. Y es que un pecado o una falta muchas veces nos quita la autoridad para decirle a alguien, hazlo como yo lo hice. Pero no vamos a perder la autoridad de enseñarle y poder decirle, mira, no hagas las cosas que yo hice porque me fue mal, porque no estuvo bien, porque hice algo incorrecto, porque esta experiencia me trajo consecuencias. Para que también las personas eviten caer donde no deben de caer, o que cuando menos, si ellos de cualquier forma van a caer, no digan en un momento, es que yo no lo sabía, o es que nadie me lo dijo. Porque fíjate que no se puede garantizar que todo el que le quieras ayudar siempre te lo va a agradecer, o te va a dar gracias o te va a decir gracias por decírmelo, voy a obedecer y voy a hacer lo que tú me estás aconsejando. Hay gente que de cualquier manera lo va a hacer, aunque tú se lo estés diciendo, aunque tú lo estés previniendo, aunque tú le estés aconsejando que no haga las cosas de cierta manera. Por eso quiero decirles, hermanos, que las instrucciones son importantes. A ver, dígaselo a usted mismo. Le iba a decir dígaselo a la persona que tiene a un lado, pero ¿sabe qué? Dígaselo a usted mismo. Las instrucciones son importantes. Y mire, tan es así que cuando usted compra un artículo, casi siempre va a venir acompañado ese artículo de un instructivo, para que en la medida en la que usted siga las instrucciones, lo que usted adquirió pueda funcionar de la mejor manera. Oiga, Dios nos ha dado inteligencia. ¿Cuántos son inteligentes? Todos somos inteligentes. Dios nos ha dado inteligencia, hermano. La inteligencia lo que hace es que podamos captar, aprender, tener el conocimiento de muchas cosas. Pero tener conocimiento de muchas cosas no necesariamente nos hace actuar con sabiduría. Porque el sabio es aquel que sabiendo, es decir, teniendo conocimiento, para hacer lo bueno, lo hace. Y eso es sabiduría. Porque la instrucción es parte de la vida misma, hermanos. Porque muchos estamos aquí, hemos llegado a este nivel porque alguien nos instruyó, ya sea nuestros padres, nuestros maestros, los líderes, los pastores, incluso hermanos en la iglesia o amigos. Porque Dios ha puesto personas para que nos instruyan. Acuérdese de la palabra, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Así es que las personas Dios nos las pone, hermanos, para que nos entrenen, para que nos instruyan, para que nos formen y para que nos lleven a donde el Señor nos quiere llevar. Muchos líderes en la iglesia, pastores en la iglesia, tuvimos que recibir instrucción de otras personas, guianza, dirección, consejo de muchas personas
para poder estar en el lugar donde Dios nos ha querido tener. Y toda la instrucción, hermano, toda instrucción es correcta, o toda la instrucción correcta más bien, tiene un gran valor. Y el hecho de desperdiciar la instrucción muchas veces nos impide llegar a donde pudiéramos llegar si es que obedecemos, si es que acatamos las instrucciones que se nos dan. Porque muchas veces ese consejo, esa instrucción, aunque a veces no nos gusta, es para nuestro bien. Porque, ¿verdad que es cierto que a veces nos aconsejan o nos instruyen en algo y no nos parece? ¿No nos gusta lo que nos están indicando que hagamos? Pero todas las cosas que Dios pone son para nuestro bien, hermano. A veces somos capaces de reflexionarlo más adelante y aunque de momento no nos gustó lo que nos dijeron o lo que nos aconsejaron, el Espíritu Santo te hace mirar que lo que te están diciendo es cierto y que va a ser de bendición para tu vida, que va a ser para tu bien. Y aunque no siempre las instrucciones que nos dan le van a agradar a nuestra carne, hay cosas que a tu carne le va a gustar que se las digan. A veces muchas personas se acercan a alguien para escuchar o para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Yo no sé si a ti te ha pasado, a nosotros como pastores nos pasa continuamente. Muchas personas vienen y te dicen: pastor, quiero que me dé un consejo. Mire, tengo esta situación. Y cuando uno les da el consejo no les parece o no les gusta lo que les dice uno, y entonces van y buscan a otra persona. Y si tampoco les gusta lo que les dicen, van a otra persona hasta que no, su carne les hace aceptar no el buen consejo o no la buena instrucción, sino lo que ellos quieren escuchar. Y mire, la gente sabia no actúa por la carne. La gente sabia no actúa por lo que la carne quiere, sino que si pensare sabiamente diría: esto me conviene aunque no me guste, porque le conviene al propósito que Dios tiene conmigo, le conviene a mi avance espiritual, le conviene a mi productividad, le conviene al plan que Dios tiene para mí. Mira, hay algo interesante. En algunos países actualmente se está debatiendo si pueden los padres o los tutores firmar a menores, niños de 7, 9, 10 años, para poder cambiar de sexo. Y cada vez va avanzando más esto, País tras país va esto creciendo. Y ese es el debate, si se puede o no firmar o autorizar a los menores para que cambien de sexo. Pero uno se pregunta muchas veces, hermanos, ¿cómo es posible que se piense que un niño de 7, 8, 10 años tenga la sabiduría suficiente para decidir si eso es bueno para él? Por eso los menores, los niños deben tener los cuidados de sus padres
para no tomar decisiones incorrectas, para no equivocarse y arrepentirse más adelante. Y así como los pequeños, los niños necesitan a alguien que los cuide de ellos mismos para no tomar decisiones incorrectas, no solamente necesitamos alguien que ore, necesitamos gente, familia, nosotros también, para que nos cuiden de nosotros mismos, hermanos. Tú necesitas estar rodeado por gente que tenga la sabiduría para darte un buen consejo y decirte: esto no está bien, esto no es correcto, esto no agrada a Dios, mira, tú le deberías de hacer de esta manera, con una sabiduría que venga de Dios, para cuidarnos a nosotros mismos de no cometer errores, hermanos. Porque muchas veces por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, acabamos cometiendo muchos errores y traen consecuencias negativas a nuestra vida. En alguna ocasión yo decía que Cristo, hermano, vino a salvarnos. Y yo les decía: ¿Cristo vino a salvarnos de qué? Sabemos que Cristo vino a perdonar nuestros pecados, a darnos una nueva oportunidad. Pero generalmente entendemos que Cristo vino a salvarnos. Y yo les preguntaba: ¿a salvarnos de qué? Y esa misma ocasión yo les decía: Cristo vino a salvarnos de nosotros mismos, para no seguir cometiendo pecado, para no seguir cometiendo errores, para no equivocarnos continuamente y hacer cosas que no agradan a Dios. Quiero que me acompañe, hermano, a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Bueno, vamos a leer 1 y 2. Y miren lo que dice ahí. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así dice la versión Reina Valera. Pero yo quiero leerle la versión de la Biblia en el lenguaje actual, que dice de esta manera: lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Esa es la versión en un lenguaje actualizado. Y fíjese bien aquí: el menor del que está hablando, él es heredero. Los bienes que va a heredar le pertenecen. Todo es de él. Pero hasta que no le enseñen lo que tiene que saber, no se las van a entregar, no le van a entregar su herencia, porque tienen que cuidarlo de las equivocaciones y de los errores que pueda cometer.
Y repito, entonces tienen que cuidarlo de sus decisiones equivocadas. Y mire, el Señor, nuestro Dios, ha creado un sistema de cuidados para ti y para mí. El Señor sabe, hermano, que no siempre vamos a hacer bien las cosas. Y por eso ha puesto a personas a nuestro alrededor para que cuiden de nosotros. Y lo peor que nos puede pasar es ver a alguien que nos cuida de parte de Dios como un enemigo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que alguien que ha puesto Dios a tu lado para enseñarte y para cuidarte, tú lo mires como un enemigo. Porque como la carne no quiere que le enseñen lo que tiene que aprender, sino quiere que le enseñen solamente lo que él quiere saber, generalmente la carne se rebela contra quien Dios ha puesto para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Entonces la instrucción, hermano, viene para cuidarte y enseñarte. ¿Por qué? Porque hay una herencia que tiene tu nombre y hasta que no aprendas lo que tienes que aprender, no te la van a entregar. Es que hay gente que, hermanos, tiene una herencia con su nombre, pero no quiere que le enseñen porque no tiene un espíritu enseñable. No quiere aprender lo que necesita y debe aprender. Y entonces su herencia se ha quedado sin que se la entreguen, porque todavía no ha dejado que se le cuide y no ha dejado que se le instruya. Mira, aquí en México, una persona se considera más o menos madura para tomar sus propias decisiones cuando cumple 18 años. Y entonces, cuando tú cumples 18 años, ya te pueden dar tu credencial de lector, digamos. Te pueden dar una licencia de manejo. Puedes recibir incluso una tarjeta de crédito. Porque se considera que a esa edad ya hay cierta madurez y entonces podrás decidir lo que es mejor para ti. Pero ¿quién es el que determina que una persona en la sociedad, en el mundo, ya es mayor de edad? Pues las leyes humanas. Y entonces, con tu acta de nacimiento, con tus documentos, el sistema que hay en el mundo, pueden considerarlo como una persona capaz de tomar sus propias decisiones. Y a los jóvenes, cuando ya tienen su credencial, ¿verdad?, que oficialmente aquí es el INE, ¿verdad?, con esa puedes acreditar que ya eres mayor de edad. Cuando los jóvenes lo reciben, andan bien contentos y a todo mundo le andan enseñando su credencial y le andan diciendo: mira, ya tengo mi credencial, ya soy mayor de edad, ya puedo hacer algunas cosas, puedo tomar mis propias decisiones. Pero déjame decirte que en el mundo físico es una copia del mundo espiritual. Y la Biblia dice en estos párrafos que acabamos de leer, que hay una personita que todavía es niño, que en nada difiere del que es esclavo.
porque necesita dos cosas: que lo cuiden y que le enseñen. Eso es en el mundo físico, en el mundo terrenal. Y en lo espiritual, ¿quién lo determina? ¿Quién determina en lo espiritual cuando alguien ya puede tomar decisiones correctas? ¿Quién ya se puede cuidar? ¿Quién determina cuándo ya aprendió? ¿Cuándo ya puede tener cierta madurez? No lo determina el gobierno, no lo determina el INE. Hay un gobierno espiritual, hermano, que dice, pues vamos a ver cómo se comporta esta persona en momentos de presión. Vamos a ver cómo este joven, esta joven, este niño, adolescente, se comporta frente a las tentaciones. Veamos cómo actúa cuando tiene la oportunidad de actuar como él quiere, o piensa sabiamente y se basa no en lo que quiere, sino en lo que le conviene. Hay un gobierno espiritual, hermano, que es el que va a determinar cuándo ya estás listo, cuándo has crecido lo suficiente, cuándo tienes una madurez espiritual para poder hacer frente a muchas cosas que en lo espiritual pueden llegar, para que puedas entonces tomar decisiones correctas. Escuche, voy a poner este ejemplo. Si usted le da a un niño un billete de 1,000 pesos, ¿qué cree que va a hacer con él? No me diga que le va a decir, qué bueno que me diste 1,000 pesos, los voy a ahorrar. O que le pueda decir, mira, voy a ahorrar 500 pesos, 250 se los voy a dar a mi mamá, y con los otros 250 voy a comprar algunos útiles escolares, y a lo mejor me puedo comprar por ahí algunos dulces. Un niño, hermano, si usted le da 1,000 pesos, no le va a decir eso. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Va a dirigirse a dos lugares: a donde hay dulces y a donde hay juguetes. ¿O no? Entonces, la palabra está hablando de mayoría de edad, y es hasta cierto punto una madurez en términos espirituales. Y la madurez espiritual, hermano, tampoco se determina por el tiempo que usted o yo tengamos en el Evangelio. Porque la madurez no tiene que ver solamente con el tiempo que llevemos en el camino del Señor. Hay personas, hermanos, que tienen 40 años en el Evangelio y actúan de manera más inmadura que muchos que tienen 2 o 3 años de llegar al camino de Dios. En otras palabras, son personas que no han crecido en lo espiritual. Se han quedado estancados en una estación.
Y eso, hermanos, se supone que no debe de pasar en un cristiano. Porque en el mundo espiritual no se supone que haya gente estancada, hermano. Porque el Señor dice que tanto usted como yo debemos tener el crecimiento de la luz de la aurora. Como dice Proverbios 4:18, que lo menciona de esta manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que nuestro crecimiento debe ir en aumento más y más cada vez, para poder llegar a parecernos a Cristo. Dice la palabra: a la estatura del varón perfecto. Dios nos ha traído aquí, hermanos, no para que nos quedemos estancados, sino para que crezcamos y lleguemos al cumplir el propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la versión en lenguaje actual dice: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. Aquí hay dos cosas. Está hablando de un menor de edad, alguien que no ha crecido lo suficiente, y dice que depende de alguien. Ahora, ¿qué es depender? Depender podemos decir que es sujeción, podemos decir que la persona no es independiente, quiere decir estar por debajo de alguien. Y finalmente esta parte dice: hasta que el día su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Pero oiga, cuando usted se revela a que lo cuiden y a que le enseñen, usted está retrasando su herencia. Usted está retrasando que le entreguen lo que ya Dios le dio, lo que ya le pertenece. Y hay un montón de cosas que requieren que te haya enseñado alguien. Cosas que a tu carne muchas veces no le gustan y no quiere obedecer, como lo dije hace un momento. Y piensas, al rebelarte, al oponerte, que le estás haciendo la guerra y lo ves como un enemigo, aquel que te está aconsejando, el que quiere dirigirte, el que quiere enseñarte, porque estás despreciando la instrucción. Piensas que le estás haciendo la guerra, por ejemplo, a tu mamá cuando te dice: hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no te juntes con malas compañías, y piensas que le estás haciendo la guerra porque la ves como tu enemiga. O ves como tu enemigo a tu papá cuando te prohíbe hacer cosas, cuando no te da los permisos que quieres, cuando no te compra lo que quieres. ¿Te enojas? Cuando te da un consejo, cuando te den una instrucción, lo primero que haces es poner caras y enojarte y hacer berrinche, desobedecerle, rebelarte. A veces en el trabajo, hasta con el jefe, a tu maestro en la escuela, a tu pastor. Pero fíjate que no es así.
¿Sabes a quién te estás revelando? No a tu papá, a tu mamá, no estás viéndolos como un enemigo a ellos, es a ti. Porque son tus propiedades, son tu herencia lo que está atrasándose. Es tu herencia lo que está provocando cuando no recibes la instrucción y obedeces, está provocando el estancamiento. Está haciendo que muchos dejen de crecer. Y todas estas cosas, hermanos, son las que producen la falta de crecimiento en muchas personas. Y muchas de esas personas, en esa rebelión que tienen, cuando no les gusta lo que se les indica, cuando no les gusta lo que se les aconseja, cuando no quieren ser enseñados, tienen expresiones como: bueno, me dijo que esto es así, pero no es así, porque yo digo que no es así. O tienen expresiones como diciendo: yo no quiero que me enseñen, yo estoy bien así como estoy. O quizás puedan decir: esta persona aquí me viene a enseñar, yo sé más que él. No me tienen que decir cómo tengo que hacer las cosas, porque yo sé hacerlas. No tiene que ser como me están diciendo, tiene que ser como yo creo conveniente. Y de esa manera estás rechazando a quien te enseña y estás siendo rebelde y desechando la instrucción. Hay algunas otras personas que dicen: yo no tengo por qué recibir indicaciones de alguien o instrucción o enseñanza de alguien, yo me arreglo con Dios directamente. Yo de quien aprendo es de Dios. Y los demás no tienen nada que enseñarme. Pero déjame decirte, hermano, que lo tuyo y lo mío no es con Dios nada más. También es con la gente que Dios está usando para guiarte, para enseñarte y para aconsejarte. Mire, Dios es tan maravilloso, amén, que dice: mira, quiero guiarte, quiero enseñarte para que tú puedas también en un momento dado guiar a otros. Y lo voy a hacer con gente que quizás tiene menos conocimientos de lo que tú tienes. Gente que tiene menos que lo que tú sabes que tienes. Pero es que no se trata de lo que tengas o puedas. Se trata de madurez. Madurez para aprender a ser lo que Dios quiere que seamos. Hay gente que se equivoca porque solamente se enfoca en el potencial que puede tener alguien. Hay gente que dice: ah, no, si viene de tal pastor famoso, de un hermano que es el non plus ultra en la iglesia, entonces sí acepto su consejo, su dirección, su enseñanza. Pero si viene del hermanito que siempre es fiel, sí, que está siempre atento a las predicaciones y que lee la palabra y que ora y que aprende, pero que lo vemos como algo insignificante, entonces esa persona no tiene nada que decirme, no tiene nada que enseñarme.
porque lo minimizamos y no creemos que pueda tener el potencial suficiente para poderme a mí enseñar algo, porque yo sé. ¿Y cómo esa persona me va a venir a enseñar cosas si yo ya lo sé todo? O muchas veces solamente ven el llamado y dicen, esta persona va para pastor, entonces sí le voy a hacer caso, su consejo debe ser bueno. Pero todo llamado, hermano, tiene que ser procesado, tiene que ser trabajado para que tenga el encauzamiento correcto. Porque a veces nos convertimos, hermanos, en fugitivos. ¿Qué es un fugitivo? Alguien que huye. A veces nos convertimos en fugitivos de las personas que nos quieren corregir, de los que fueron asignados para nuestra corrección, de aquellos que vienen a instruirte y en vez de aceptar el consejo los ves como tus enemigos. Como gente que a tu carne le parece que te quieren ver muerto. Y que te pueden hacer daño. Pero déjame decirte algo, no todas las personas que Dios pone para tu instrucción van a ser como tu papá o como tu mamá. Porque a veces decimos, porque los papás somos bien apapachadores, ¿no? Somos consentidores. Pero déjame decirte que no todas las personas que Dios manda para tu instrucción van a ser como tu papá o como tu mamá. No, mi mamá no me haría esto, mi mamá no me diría esto, mi papá no se atrevería a hacerme esto, no me daría este consejo. Pero no todas las personas que Dios pone delante de ti para tu instrucción van a ser como tu papá o como tu mamá. Ahora, si hablamos de aquellos a los que no puedes ni ver, pero que te pueden enseñar, porque hay de todo, hermano. Hay personas que te caen mal, hay personas que no puedes ni ver, pero que pueden aportar para ti algo importante, que pueden traer una buena enseñanza de parte de Dios. ¿Qué de aquellos que te corrigen y que te enseñan a hacer las cosas como deben de ser? Aquellos que te enseñan a hacer las cosas como Dios quiere que sean y no como tú quieres. Que no te dejan hacer tu voluntad, sino que te quieren enseñar a hacer la voluntad de Dios. Mire, en lo personal, Dios me ha bendecido con muchos instructores. Unos dulces, otros amargos, otros agrios. Y le doy gracias a Dios y los bendigo. Porque a pesar de que muchos me han llamado la atención, me han exhortado y me han hasta regañado, pude aprender de ellos, pude corregir mis caminos, pude enderezar muchas cosas. Claro que no se siente bien que te regañen, ¿verdad? Claro que no ves con buenos ojos que alguien siempre te estés diciendo las cosas
en las que te estás equivocando. Pero gracias a la instrucción que muchas veces nos dan es que podemos ser mejores, podemos avanzar y podemos crecer en el Señor. Mira, a veces admiramos a muchas personas, pero es muy probable que aquellas personas a las que nosotros admiramos no han llegado hasta donde están por sí mismos. Han tenido atrás gente que les ha instruido y ellos se han dejado moldear por personas que han sido puestas por Dios y Dios las ha usado de alguna forma indirecta o indirecta para ayudarte a crecer y para ayudarte a aprender. Ahora déjenme decirles que hay personas que han aprendido cómo Dios quiere que se hagan las cosas, pero no quieren hacerlas. No quieren hacer las cosas a la manera de Dios, quieren hacerlas a su propia manera. Hay gente que tiene el conocimiento, sabe cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere y cómo se deben hacer las cosas, pero no quieren hacerlo. Lo quieren hacer como ellos quieren, como a ellos les gusta, a su propia manera y no a la manera de Dios. Y mire, el tema de la instrucción es tan delicado y tan importante que Dios nos deja algunos ejemplos en la Biblia, donde las personas incluso pensaron que no estaban desobedeciendo a Dios, pero sí lo estaban haciendo. Y por desobedecer, sabiéndolo, no tuvieron una revelación de la instrucción y tuvieron que pagar un precio muy alto. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre llamado Usa. ¿Se ha oído de Usa? ¿Quién sabe quién será, verdad? Vaya por favor a 2 de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. Y ahí vamos a ver quién fue Usa. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos de 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire, el pueblo de Dios iba caminando. El arca de Dios iba sobre unos bueyes, iban cantando, saltando, tocando sus instrumentos. Y dice la palabra que de repente los bueyes tropezaron y Usa, para que no se cayera el arca, dice que la sostuvo, extendió su mano al arca de Dios
¿Y qué fue lo que pasó? Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió por lo que hizo. Y cayó muerto ahí junto al arca de Dios. Y hay algo muy importante, y es que, como hemos visto, Dios es un Dios de orden, hermanos. Además, es un Dios sabio, que sabe más que nadie cómo las cosas se deben de hacer. Y cuando Dios habla algo, hay que acatar lo que Él nos dice por nuestro bien. Toda instrucción que viene de Dios, todo sistema que Dios ha establecido, hermano, es para salvarnos. Ahora le voy a leer lo que dice el porqué de esto, que se encuentra en Números 4:15. Porque Dios dio una instrucción, hermano, ahí en Números 4:15. Y dice, y aquí está hablando Dios, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Qué vemos aquí? Una instrucción de parte de Dios que decía que eso de tocar cosa santa no era para aquellos que quisieran ayudar. La instrucción para tocar las cosas santas era solo para los sacerdotes. Y déjeme decirle que probablemente Usa era un buen hombre, con una buena intención, pero que no siguió la instrucción. Dios dio una instrucción que solo los sacerdotes podían tocar las cosas santas, y el arca es una cosa santa. Ahora, podríamos decir que Usa no sabía lo que Dios había instruido ahí en Números 4:15. Era judío, era del pueblo de Dios. Y claro que lo sabía. Tenía el conocimiento. Y debió de haber entendido que esto que Dios está instruyendo era parte de sus mandamientos. Pero en su buena intención de querer agarrar cosas que no le correspondían, le costó la vida. Pero escuche esto: ¿acaso Dios no sabía o no sabría que aunque los bueyes tropezaran, el arca no se iba a caer? ¿Acaso Dios permitiría que aunque los bueyes tropezaran, el arca se cayera a la tierra? ¿Lo iba a permitir Dios? Y si cerca en ese momento del arca no había nadie que la pudiera agarrar, algún sacerdote, hermanos, el arca no se iba a caer. El arca no era de Usa. ¿De quién era el arca? De Dios.
Y perdóneme, pero aún con ese buen corazón o esa buena intención de Usa, quiso arreglar cosas ajenas. Dios sabe a quién pone para cuidar sus cosas. Y si no había alguien ahí cerca, Dios mismo hubiera evitado que el arca se cayera. Porque déjeme decirle esto, mire, si Dios no tuviera a un David, entonces no se hubiera levantado un Goliat. Si Dios no hubiera tenido un Elías, entonces no se hubiera desatado la idolatría que ocasionaron Acab y Jezabel. Así es que cuando no hay alguien que Dios mismo se asignó, entonces Dios mismo se hace cargo. Por lo tanto, entonces, no queramos arreglar lo que no nos compete. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es obedecer las instrucciones que vienen de parte de Dios. Dios siempre tiene gente que Él pone para que hagan las cosas, pero les corresponde a esas personas y no a otros hacerlas. Usa lo que quería era ayudar. Pero muchas veces hay cosas en las que nos entrometemos solo por querer ayudar. Pero hay cosas que no nos competen a nosotros. Le voy a poner otro ejemplo. A veces hay personas que en el trabajo se ponen a opinar sobre asuntos que no les competen. Por ejemplo, hay gente que no está de acuerdo con el presupuesto que el jefe asignó para algo. Y entonces comienzan a hablar y comienzan a decir y dicen, es que el presupuesto no va a alcanzar, es que ese presupuesto no está bien. El jefe debe haber puesto más presupuesto ahí, no hizo bien las cosas, no está haciendo lo correcto. Y comienza esta persona a hablar y su opinión llega a los oídos del jefe. Y muchas veces, hermanos, lo que pasa es que hasta los corren del trabajo, hasta el trabajo pierden, porque se meten en cosas que no les corresponde opinar. El jefe ya puso un presupuesto y sobre ese presupuesto hay que hacer las cosas. Punto. ¿Qué es entonces lo mejor? Lo mejor, hermanos, es aprender a seguir instrucciones. Lo que más nos conviene es atender y obedecer la instrucción.
Pero para hacer esto necesitamos prudencia. Decir en algún momento, hay cosas que no están bien, hay cosas que no me parecen, hay cosas que veo que están mal, pero son cosas que no tienen que ver conmigo. Prudencia. Poder decir, pues esto no me compete. No tengo por qué intervenir, no tengo por qué hablar, no tengo por qué hacer. No me compete. Prudencia. O quizás decir, pues yo no puedo opinar de eso. Eso es prudencia, hermano. Y eso es atender y aprender a atender una instrucción. Eso es no solamente conocer, sino obedecer instrucciones y hacer lo que nos corresponde hacer y no hacer lo que no nos compete hacer. Porque como vimos en el caso de Usa, quiso ayudar. Y a veces decimos, ¿cómo Dios pues lo hirió de muerte y murió allí en ese momento si su intención era buena? Qué injusto, ¿no? Pensamos a veces, qué injusto. Pero Dios no es injusto, hermano. Él da una instrucción y esa instrucción debe ser obedecida. ¿Nos parezca o no nos parezca? ¿Nos guste o no nos guste? ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Y eso se llama orden. Eso se llama tener un espíritu enseñable. Eso se llama querer hacer las cosas bien para poder crecer. Porque muchas veces hemos hecho muchas cosas que nos han estancado y nos han impedido recibir la herencia. Este niño del que habla la Biblia era un niño que estaba creciendo y estaba cuidado y sujeto a otras personas, hasta que no tuviera el crecimiento suficiente para poder entregarle lo que ya era de él, hermanos. No es que las cosas no fueran de ese niño, ya se las habían heredado, ya eran de él, pero no pudo no pudo haberla recibido hasta no tener cierto crecimiento y poder tener y hacer lo que corresponde y hasta no tener la madurez suficiente para no cometer errores. Y quiero decirte, hermano, que necesitamos aprender, todos, tú y yo, a seguir instrucciones para no estancar y no detener nuestra bendición, para no detener nuestra herencia. Porque muchas veces hay personas que tienen años y años y años y Dios ya tiene algo para ellos. Ya es suyo porque Dios ya lo determinó en su corazón, pero no lo reciben hasta que no estén listos para hacer bien las cosas. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué no recibo? Yo anhelo esto, yo anhelo aquello, yo quisiera esto, yo quisiera aquello. Pues no nos lo van a dar, hermanos, hasta que no seamos lo suficientemente maduros
para atender y obedecer las instrucciones que Dios nos da. A veces en nuestro corazón hay un deseo y dicen: yo quisiera ser alguien más en el reino de Dios. A lo mejor por ahí algunos dicen: yo quisiera ser ya líder en la iglesia. Yo quisiera ya estar sirviendo en la iglesia. Yo quisiera ya ser pastor de la iglesia. Yo quisiera ocupar el lugar que ahorita tiene esta persona. Pero mientras no seamos obedientes, mientras no aprendamos a acatar las instrucciones que vienen de parte de Dios, no se va a dar. Porque Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y muchas veces lo que sucede es que cuando tú te dispones a obedecer a Dios, a acatar las indicaciones de Dios, a dejarte enseñar, a dejarte aconsejar y a dejarte guiar por lo que Dios quiere hacer en ti, las cosas se van a dar mucho más rápido. Porque Dios ve que tú tienes un corazón dispuesto a seguir sus instrucciones y a ser obediente. Y a veces, hermanos, el Señor nos lleva tan rápido que dices: ¿cómo es posible? Yo acabo de llegar y ya Dios me está poniendo en una posición. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu enseñable y porque hemos aprendido a ser obedientes y a sujetarnos a lo que Dios quiere hacer y recibir la instrucción y la enseñanza de las personas que Dios pone a nuestro alrededor para que podamos recibir instrucción. Hay mucho más, hermano. Le voy a dejar aquí ya. No quiero pasarme como hace 8 días que me pasé un poquito o un muchito, pero hermanos, yo quisiera que pudiéramos mirar tú y yo la importancia que tiene la instrucción, la enseñanza y el consejo que Dios nos quiere dar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la palabra que nos has dado.